Ahora sí, continúa. Continúa, Richard. Ok, primero, la guerra civil norteamericana, aparte de, bueno, realmente no sé si fue por motivo de la lucha entre dos obediencias masónicas. Lo que sí sé es que fue básicamente por motivos económicos. El sur agrario le estorbaba económicamente al norte industrial, además de que el norte necesitaba mano de obra para las industrias. Segundo, de que realmente la esclavitud fue una mera excusa cuando los negros, entre comillas, fueron liberados del sur, Sí, fueron metidos en campos de concentración, algo que la mayoría de la gente no sabe, ¿cierto? y dejaron morir a más o menos como a la cuarta parte de todos los negros esclavos que había en el sur antes de la guerra. Los dejaron morir de hambre. Y eso está documentado y se tiene que buscar. Y esa hambre que se generó obligó a muchos negros a emigrar hacia el norte a trabajar. De ahí fue que Detroit, antes de la guerra de esta guerra, por llamar un país, Detroit, digo, por llamar un estado, antes Detroit es de la una guerra civil, ciudad. Es ciudad. er- Detroit es ciudad. sí, era, bueno, Detroit y Michigan, todo eso, era un estado que no había ni un solo negro, ni uno, y se inundó con negros que fueron a trabajar a las fábricas que se instalaron a lo largo de los Grandes Lagos, que fue una de las zonas industriales en donde se creció todo esto. Pero el genocidio de una tercera parte de todos los negros es algo de que no se conoce. Entonces, realmente fue una gran mentira de los del norte. Ese es el primer punto. El segundo punto, ¿Correcto? Nada más que este, no es que no se conozca, es que no se le da publicidad. O sea, no está en la historia oficial ni siquiera de los Estados Unidos. ok, lo acepto su punto. Este, usted lo dijo más claramente que yo. El segundo punto, la guerra en Rusia, sin yo apoyar a Putin, hay algo que quiero indicar, y eso lo pueden buscar inclusive en la BBC y en todo esto. Se le, desde, durante durante 12 años, los nazis ucranianos estuvieron atacando a la población rusa, ¿Cierto? más bien población ucraniana de origen ruso que vivía en la cuenca del Don y en otros lugares. Y en 10 años llevaban ya más de 14,000 Muertos, rusos, bueno, ucranianos de origen ruso asesinados. asesinados. Así es, sí. Este, y cuando subió Zelensky es un Judío, homosexual judío, confirmado, homosexual, es un homosexual sionista, confirmado, es lo un peor. masón, es una de las peores figuras que puede haber. Y cuando subió Zelensky, las primeras cosas que hizo fue armar a estos batallones de neonazis con armas norteamericanas. Absolutamente cierto. Esta guerra fue obligada por los Estados Unidos para desestabilizar a Rusia. ¿Cierto? Y como último dato, ahorita en Ucrania, la mayor parte del, entre comillas, ejército ucraniano realmente son de los grupos de mercenarios. Y ahí en esos grupos de mercenarios están metidos BlackRock y otros dos o tres grupos. BlackRock es europeo, pero otros dos o tres grupos de mercenarios que se les llaman en Estados Unidos fuerzas de seguridad norteamericanos. Nada más una Entonces, pequeña corrección, Richard, ahí. sí, BlackRock es un banco. Es un no, banco también que, hay, entonces no yo me acuerdo sepa, ahorita el nombre. Entonces no me acuerdo el nombre porque también no, porque eh, BlackRock es un nombre unívoco y único, que se lo que pasa es refiere que, al bueno, banco de entonces, bancos. Es el banco de bancos, ok, BlackRock. Y está sí, en entonces, poder de la mafia formada por Rothschild, Rockefeller, ya, etcétera, ok, etcétera. ¿Sí? ok, Y ellos entonces, apoyan, este banco, este BlackRock, está financiando a los terroristas ucranianos que mencionaste muy adecuadamente para equiparar las fuerzas militares y económicas con las de Rusia.
Tienes razón, ahorita estaba checando en lo que me decía eso, es Blackwater, Ah, el ejército correcto, muy mercenario. bien. Ofrezco una disculpa, tiene usted toda la razón, gracias por la corrección. Entonces, esos son los, Blackwater me parece que es europeo, claro, tiene muchísimos norteamericanos y de hecho, con tristeza lo digo, sé de buena fuente que más o menos como el 15% de sus miembros son mexicanos. ¿Un 15%? Más o menos el 15% de los mercenarios de Blackwater son ¿Cómo mexicanos. fueron allá a dar allá? A lo mejor después de ser residentes gringos, ¿no? No, O lo que sea, sucede es que pagan muy mexicanos bien. migrantes que lograron entrar al ejército yanqui y ahora los mandaron para allá. Como dato, yo conocí en Morelos a un migrante mexicano que lo llevaron a Estados Unidos cuando tenía 5 años. A los 18 años entró al ejército norteamericano y estuvo no sé cuántos años. Y cuando entró Trump, emitió una ley en donde prohibía a extranjeros militar en las Fuerzas Armadas norteamericanas y lo expulsaron. Y lo conocí en Morelos, estaba trabajando y él estaba muy presionado porque él sí había dejado familia allá en Estados Unidos, él sí se había casado, pero la esposa, o bueno, la esposa o ex esposa, no, no realmente no sé qué era, estaba con problemas económicos y de enfermedad y había recibido la invitación de un grupo, no me dijo qué grupo, de mercenarios, obviamente norteamericano, pero que como él no podía entrar a Estados Unidos, lo iban él le pagaban el vuelo para que fuera a Canadá. Y ya de Canadá ahí se uniera a este grupo y no sé a dónde se iría. Y estaba muy tentado porque el salario era Muy alto. muy, Sí. muy bueno. No, a Estamos los hablando de, mercenarios gringos les pagan de manera muy, muy generosa para, en cierta forma, garantizar su, entre comillas, lealtad, ¿no? sí, claro. Y entonces él estaba muy tentado. Yo dejé de estar allá en Morelos, dejé de trabajar allá. Entonces ya no supe qué fue lo que pasó, pero por lo menos con él me consta que él sí recibió esa carta y le estaban ofreciendo salario no estoy muy seguro, pero sí era más arriba de $10,000 mensuales. Claro. Imagínese. Y él me decía que los mercenarios mexicanos eran considerados muy valiosos, porque la sangre mexicana es guerrera por naturaleza, es algo que siempre han dicho. No, pues imagínate la mezcla indígena con la raza más guerrera de la historia, que es España. Sí, 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 que realmente es celtíbera, como dato. El, y los celtíberos fueron la nación que más resistió a los romanos en su mejor época. Muy bien. Entonces, digo, insisto, digo, Putin no es definitivamente una hermanita de la caridad. No, por supuesto que no, pero cuando menos es pro vida y cuando menos es anti-gay y por lo menos pues está peleando por un derecho. Él tiene derecho sobre Ucrania que ni qué, que lo ha Entonces, sí, hecho probablemente de una manera cruel y con un excesivo uso de fuerza contra la población civil, pues eso es lo que las noticias dicen, pero en realidad pues no estamos seguros de que así sea, ¿no? le voy a decir algo, y voy a ser un poquito muy cruel. Recuerde los ataques de bandera falsa y los norteamericanos lo han hecho continuamente. Sistemáticamente, sí. Entonces, O sea, yo, lo que yo temo es que los bombardeos contra la población civil provengan de baterías yanquis. de hecho, yo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de eso. Y detesto usar ese tipo de Igual frase, yo, ahora sí que te copio la frase, no tengo pruebas, pero no tengo dudas. pero bueno, Porque así entonces fue en hay, Vietnam, así fue en Corea, así fue en la Segunda Guerra Mundial, así fue en la invasión de Cuba, así fue en la invasión de Filipinas, así fue en la invasión de México. O sea, es una táctica sionista empleada pues desde siempre. ahí estuvo la guerra hispano-norteamericana, también se dio lo mismo, Terrible. etcétera, etcétera. Así, Entonces, así que no tienen por qué cambiar la estrategia
en una guerra que puede cambiar la geopolítica, ¿eh? Sí, la situación es muy, la verdad, Verdaderamente estamos en la tablita floja. ya lo decía el Papa Francisco, y en eso sí le doy toda la razón, Sí. estamos viviendo una tercera guerra mundial a pedacitos. Aunque ya los pedacitos empiezan a ser más grandes, ¿eh? Definitivamente eso sí no lo dudo yo ni tantito, pero todavía es a pedacitos. Todavía no Tenemos, es. exacto, todavía no es franca y absoluta, pero sí está creciendo. Tenemos, perdóname, Ricardo, Cierro ¿terminaste? ya, cierro Ah, ya. ok. Tenemos una aportación muy rica de Carlos E. Martínez Wendland, que nos dice, Blackwater estuvo presente en la invasión a Irak y Afganistán, mercenarios, muchísimo dinero. Eran fuerzas de seguridad que protegían las instalaciones de las embajadas y su personal. En El Paso, Texas, es conocida la contratación. Muy bien, Carlos, gracias por esta valiosa aportación que nos haces sobre lo que estábamos platicando. Tenemos la mano levantada de Patti. Adelante, Patti. Luego Tere y luego Isaac. Yo le quería preguntar, doctor, si el presidente Abraham Lincoln fue un buen presidente. Digamos que fue un presidente coherente, un presidente honesto, antiesclavista. No conozco bien su vida, pero tengo una buena impresión de él. Era muy difícil en su época, siendo él blanco, white, anglo-saxon, puritan. Era muy difícil que una persona de su estatura política eh, no fuese un esclavista, un mercenario, un traficante de personas, pero él realmente se sabe que fue honesto con sus principios de combatir la esclavitud. Hasta ahí es lo que te puedo decir. Sin embargo, te prometo darte una respuesta más amplia y profunda en próximos días que me aboque a conocer este importantísimo personaje para darles a todos un mejor conocimiento del mismo. ¿Ok? Sí, gracias. Gracias, Pati. Tenemos a Mayfer González, adelante. Sí, quería saber, bueno, si usted sabe, ¿qué es lo que le impide a Estados Unidos ratificar este tratado? O sea, ¿ya fue cancelado o cualquier día alguien puede tratar de No, ratificar? no, porque tiene siglo y medio de haberse firmado. La razón, repito la explicación, a lo mejor no me escuchaste, la razón de que no haya sido ratificado fue porque se negaron a ello los Estados Unidos del Norte por Ah, intereses económicos, no por sí, buenas personas, sino porque no querían que el sur se beneficiase enormemente al ratificar el tratado. otra pregunta. Enciende tu micrófono porque silencia al grupo. Otra Otra pregunta, hazla. pregunta. Sí. Sí, sí, ¿dónde se puede, digo por curiosidad, me gustaría leer el tratado y conocer un poquito más? ¿Está disponible? ¿Se puede bajar de internet el tratado? Sí, escribe en internet eh, las grandes traiciones de Juárez, Gracias. de Celerino Salmerón. Puedes bajar el libro. En ese libro, Las grandes traiciones de Juárez, viene el tratado completo. O también puedes hacerme el favor de comprar mi libro, ¿sí? Y entonces, pues te lo mando en formato PDF. El Muy de bien. internet es gratis porque es de dominio público. En el mío está mi trabajo de crítica, de análisis, de síntesis, de contrastes, y bueno, tiene su costo ¿Y legítimo. cómo se llama el suyo? El mío se llama Juárez, el tirano traidor y asesino. Gracias. Bien, gracias por tu interés, Marifer. Tenemos a ver quién más sigue.
otra mujer, Lili. Adelante, Lili, y luego los dos varones. Buenas tardes a todos, Muy buenas. compañeros. Buenas tardes, profesor. Buenas, Oiga, qué gusto, mire, Lili. gracias igualmente. Hace tiempo leí yo que Porfirio Díaz trató de hacer una vía interoceánica en Tehuantepec, Claro, así es. porque la bajada de los barcos era hasta el estrecho de Magallanes en América del Sur para poder cruzar de Sí, un océano al antes otro. del canal de Panamá. Ajá. Y precisamente los masones gringos no quisieron que lo hiciera porque ellos ya tenían en mente el canal de Panamá, Así es. donde ellos ahí se posesionaron completamente. Absolutamente, sí. Ajá. Bueno, eso quería comentar. Magnífica aportación, Lili. Sí, Totalmente verídica. sí. Y no fue solo eso, ¿verdad? O sea, don Porfirio, qué interesante sería que nos diera un tema sobre la vida de don Porfirio, porque hay muchas Claro, lo cosas. estoy preparando. Excelente. Muchas cosas importantes que quiso hacer y se lo impidieron, como esto del canal De hecho, pues interoceánico. finalmente él cayó por su Sí, constante acción a favor de México. exactamente así sucedió. Y quería comentar otro detallito acerca de Putin. Miren, lo que pasa que el sionismo ha querido que Putin aceptara entrar dentro de, digamos, del aro, lo que están haciendo con todos nosotros, que aceptara la ideología de género, que Sí, aceptara la homosexualidad, que aceptara el aborto, todo. Y como él rotundamente se ha negado, por eso le están haciendo la guerra insoportable. Y de ahí es de donde ha venido todo lo que está sucediendo. Y en Ucrania pues están metidos todos los intereses de los sionistas. Ahí están. así es. Incluidos los de Biden, Biden, incluyendo Biden, exacto, que tiene y su negocios hijo, turbios su de hijo, trata de personas. exactamente, y muchas cosas más horribles que hay ahí. Bueno, eso quería comentar, profesor. Excelente Y último, aportación, Lili. Una más. en el libro, uno de los libros que cuando leí que era adolescente que me encantó fue Lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó De trata Margaret de... Mitchell. Es una... Y Sí, ahí habla de la guerra de el secesión. marco de esa novela ocurre en esa época. Exactamente. Nada más que ahí sí le Apasionante dan novela, como... ¿eh? Sí, sí. Apasionante A novela. mí me fascina. Ahí sí le dan como que está bien la esclavitud. Un poco... Sí, es cierto. Está enfocada hacia eso, que está Sí. bien la esclavitud. Y luego los del sur son unos patrones, unos amos maravillosos que Lo cual es tratan a falso. sus esclavos de lo mejor, pero que eso es ficticio. Sucedió, pero fueron los menos. Bueno, eso era lo que quería comentar. Gracias, Lili. Como siempre, formidables tus aportaciones. Anuncio que mi querido amigo Ricardo acaba de subir el libro de Celerino Salmerón. Se equivocó cuando escribiste el nombre, puso Seferino, pero no, es Celerino, de acelerado, Celerino Salmerón. Ya está en el chat de varios, Ricardo. Está en varios y en historia y también lo acabo de subir en el chat de aquí del Gracias, Zoom. Ricardo. Perfecto, está, así que entren al Zoom y ahí le dan doble clic y lo ponen en su disco duro de su computadora. Una Y cosa ofrezco una disculpa para por el error. la Sí, Lili. señora que habló antes nada más. Yo encontré lo del tratado, póngalo así nada más, MacLean Ocampo, y le sale inmediatamente en el internet si quiere ver exactamente el tratado. Completito. Rápidamente. Sí, Sí, ahí viene. Gracias. Sí, lo pone ahí. No pero claro, recuerdo. yo recomiendo la lectura del Sí. libro de Celerino, Sí, por supuesto, lectura es del mejor. mío, porque es un personaje que vale la pena conocer a fondo. Porque no se explica el México de hoy sin las traiciones de Juárez. Y no se explica el México de hoy sin esa enfermiza adicción del malo a la figura de Juárez. Bien, tenemos enseguida a Isaac Villa. Adelante, Isaac, luego Leonardo y luego Alejandro. Buenas noches. Mi pregunta es, bueno, ya nos había comentado que para los masones, pues es ofrecerle fortuna, fama y poder, pero
mi pregunta es, ¿cuál es la formación de los masones que tienen para que de plano lleguen a olvidarse absolutamente de todo, de todos valores, de todo, y llegar a hacer el mal que hacen? O sea, se repite la historia en muchos países, en muchos lugares, muchos personajes, en todos los tiempos, teniendo resultados similares. ¿Cuál es su formación? La formación se puede poner bajo un rubro único. Es esotérica. Y dentro de lo esotérico, lo luciferino, lo demoníaco y lo satánico. Entran al conocimiento de lo esotérico, quiere decir de lo oculto, de las fuerzas sobrenaturales, demoníacas que realmente existen y que realmente forman la divinidad a la cual ellos adoran. Y obtienen su fuerza, obtienen su dinero, su poder, su fama, sus honores, como una especie de retribución que les da el demonio. O sea, Y en un mal, efecto, su formación es permanente, es constante. Pescan a un chavito de 11 años, de 12 a lo sumo, y lo empiezan a formar a través de la captura económica de sus padres, a quienes los asombran con becas para los niños y los mantienen toda su vida y los van deformando. Les van haciendo olvidar, después despreciar y finalmente abominar de Cristo. Y en los estándares o niveles más altos de la masonería, pues la exigencia es realizar blasfemias, realizar actos de profanación contra la hostia consagrada, la celebración de misas satánicas, de misas negras y finalmente un culto a Satanás extraordinariamente refinado, pero que no por refinado es menos espantoso. Y los van llevando como a la ranita que se pone en una olla de agua tibia o de agua fría y a la cual le prendes fuego bajo y la ranita se va acostumbrando al calor y ya cuando está muy acostumbrada al calor, pues pierde agilidad, ya no puede saltar y termina siendo cocida. Y así se la pueden tragar viva. Este símil, esta analogía de la ranita que pierde la capacidad de escapar y después es cocida viva, es la respuesta más perfecta que te puedo dar a cómo se forma un masón. Podemos decir que es una rana cocida por el demonio. se pierden completamente ya. Absolutamente. Ok, gracias. Literalmente los hacen creer que son dioses. Esa es una de las Sí, claves. de Todavía, hecho, en una conversación, Ricardo, perdón que te interrumpa, en una adelante. conversación muy dramática porque era un amigo mío, y en una de esas, en un restaurante, allí por Marina Nacional, creo que en un Sambor, sí. Me dice, oye, Juan Bosco, espero que no te molestes conmigo. Te tengo que confesar algo porque respeto mucho nuestra amistad. Sí, dime. En realidad soy masón. Y le dije, bueno, y yo estuve a punto de levantarme y salir corriendo. Pero le dije, me controlé, me dominé y le dije, explícame por qué. ¿Cuál creen que fue su respuesta? Me dijo, Juan Bosco, ¿tú crees en Dios? Obviamente, sí, yo creo en Dios. Y además le dije, yo le creo a Dios. Y me dijo, es que tú no sabes algo, Juan Bosco. En realidad, nosotros somos Dios. Cada uno de nosotros somos Dios. Y la masonería te hace descubrir el velo del misterio que te impide asumirte como Dios. ¿Quieres ser Dios? Yo te invito. ¿Y cuáles serían mis ventajas? Le pregunté, jugando ajedrez. Ah, pues tus ventajas serían la felicidad, la inmortalidad, el poder, la fama, la gloria,
En vez de vender un libro diario, podrías vender miles con nuestro apoyo. En vez de tener una casa de medio pelo en una buena colonia, tendrías una casa de altísimo nivel en los mejores lugares de la tierra, si tú así lo deseas. ¿Qué quieres? Y le dije en latín, vade retro satana. Me levanté y me fui y nunca más lo volví a ver. Alguna vez me buscó por internet, por Facebook, por mis redes sociales e invariablemente lo bloqueé, porque más vale mantenerse lejos de las tentaciones del demonio. Cuando él me dijo todo lo que prometían y lograban los masones, pues no tuve menos que creerle, porque de hecho así es. Así es como lo logran. Hay una intervención del maligno directa en la historia humana. No tanta como para violar nuestra libertad, al igual que Cristo. La intervención de Cristo en nuestra historia humana no es tan poderosa que niegue nuestra libertad. Tanto el demonio como Cristo se cuidan muy bien del respeto a nuestra libertad. El demonio, claro, amarrado por Dios. Por eso le llamamos el perro amarrado de Dios. Y la masonería es el perro amarrado de Dios. Pero les prometo que al que se acerca, lo muerden. A veces levemente y logra escapar. Como nuestro querido amigo Adrián, que hoy no lo he visto por ahí. ¿O sí estás, Adrián? No puede entrar los viernes nunca entra Adrián. Es cierto, sí. Bien, pues esa es mi respuesta a la pregunta de Marras. Gracias por hacerla. Muy bien, tenemos enseguida a Leonardo. Adelante, Leonardo. ¿Nada? Nada todavía. Buenas noches. Buenas, Leonardo. Muchas gracias. ¿Vas a tener algo? No, hasta después. Jacinto Muto. Buenas noches. Perdón, no sé si tenga la palabra o no. Me dijiste, Juan, que sí. La tienes, Leonardo. Miren, una pregunta. Bueno, primero un comentario y luego hago la pregunta. Dice, yo siento que es bueno que la masonería esté dividida, porque si estuvieran unidos, el avance sería mucho más rápido. Entonces, no sé si sea esto así o por qué. Tienes razón. Es benéfico para el mundo no masónico, es benéfico para el catolicismo, es benéfico para las naciones aún relativamente libres que la masonería esté dividida, porque ellos pelean entre sí tan ferozmente como pelearon, por ejemplo, Roosevelt y Stalin, a muerte. Exactamente, sí, es el caso que en un tiempo con lo que le llaman luego guerra sucia, más bien entre la izquierda se estaban peleando por tener los puestos y el control. Para entender mejor esta dramática situación, imagínense unas pinzas en manos de Lucifer. La pinza está formada por el lado derecho y el lado izquierdo. Si no, no es pinza. Exactamente, sí. Entonces, el demonio no tiene un tridente. El demonio no tiene una espada. El demonio no tiene una bomba atómica. El demonio tiene una pinza formada por la izquierda y la derecha. Sobre todo por los extremos de la pinza. Perfecto. Bueno, fíjate, muchas gracias. Si tú usas la física para entender cómo aprieta una pinza, si tú tomas una pinza y tratas de apretar con ella muy cerca de donde se une la una con la otra, tu nivel de presión va a ser mínimo o nulo. Sí, claro. Allí hay que darle más brazo de palanca al otro lado. Tienes que irte al extremo. A la última fracción milimétrica de la pinza para poder aplicarla con toda su fuerza. A medida que disminuyes el extremismo, se vuelve inaplicable la pinza, se vuelve inepta para hacer su función.
Entonces podemos decir que la izquierda rosa o la derecha rosa, pues no participan en el juego mundial. Son los rojitos de traje a la medida y de comida en los restaurantes de lujo y que se dedican a hablar de cuestiones geopolíticas, pero sin intervenir en ellas. Sí, podemos decir que comunistas aburguesados. Exacto, comunistas aburguesados o liberales aburguesados. Entonces, ¿quiénes son los que causan el monstruoso margallate en el que está la humanidad? Los extremos, los que aprietan con fuerza. Sí. Y los Estados Sí. Unidos están sometidos a ambas fuerzas. Y donde ya la pinza de plano los destrozó, pues es en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, para allá va Chile, para allá va Argentina, México está a medio morir. Porque Exactamente. cada día más aquí se radicalizan, comenzando por el Pejelopostli. Cada día es más radical este desgraciado. Sí, y en ese sentido va mi segunda pregunta, y después quiero hacer un comentario. Dice, ¿quién contrató a los nicaragüenses de Daniel Ortega para administrar las casas de migrantes? Les llaman casas de migrantes, pero son cárceles en Ciudad Juárez. ¿Y con qué corazón guardaron la llave mientras se quemaban? ¿No tienen corazón? ¿No tienen corazón? No cabe duda que yo fui asesor del Instituto, perdón. Espérame, yo fui asesor del Instituto Nacional de Migración. Lo fui mientras estuvo de directora una excelente amiga mía, que por cierto ya murió, Dios la tenga en su santo seno, y esto fue antes del 2000. Y conocí personas que ocupaban los puestos migratorios de resguardo, o sea, los famosos refugios o lugares donde metían a los migrantes que pescaban en actividades de tránsito ilícito. Bueno, el máximo logro de esta persona admirable fue que en realidad fueran centros humanitarios. ¿Y qué crees que sucedió con los más antiguos, jefes de plaza? Cuando vino una persona humanista al mando del instituto, renunciaron porque dijeron, nosotros no estamos acostumbrados a ser buenas personas. Ah, caray. Así dijeron, y se fueron. Se fueron a la Policía Federal, se fueron al FBI o a donde fueron bien recibidos, pero no quisieron continuar en migración, porque había supervisores muy fuertes que me tocó evaluar y colocar durante los 3 años que fui asesor. Después regresó, se fue esta señora, regresó la izquierda, o regresaron los politicastros y desgraciadamente pues ya vemos cómo está manejado hoy ese instituto. Está manejado por personas que no tienen corazón. Mi diagnóstico fue que la gran mayoría de estas personas son psicópatas por diversión. Súper perversos. Así es. Sí. Y me acordé de el caso de la buena educación rusa que llegó a deformar la mente de los niños a tal grado que, no sé si te acuerdas que en la Plaza Roja de Moscú había un monumento a una niña pequeña que denunció a su madre por haberse robado una gallina para darles de comer. O sea, a ese grado le lavaron el cerebro. Entonces, ¿cómo es posible, no? Así es la masonería, cuyo jefe principal pues es el demonio. ¿Bien? Pues sí. Gracias, Leonardo. Pues gracias a ti. Y pues escuché anoche un valeroso descubrimiento a todo México de que el peje ya se debe de quitar la careta de AMLO y que deje hablar más fácil, malo.
es más fácil decir malo que AMLO, Claro, pero ni modo, pues es lo que es, malo. así es. ¿Y ya viste mi video en donde le declaro la guerra? Exactamente a ese me refiero. Ah, bueno. Exactamente. Pues entonces Está ya estás buenísimo. en posición de hacer el tuyo también, ¿no? Está buenísimo, eso sí. No, no, qué barbaridad. Oye, y también quiero denunciar que constantemente están llamando por teléfono, no sé qué compañía, están preguntando que por quién va a votar la gente. Digo, pues, ¿qué les importa? Y yo nomás El les voto es cuelgo y ya. secreto. A mí me vale gorro, nomás les cuelgo. Porque Sí, yo obviamente ahí lo pues, son clavo. encuestadores del gobierno para estarle tanteando el haga a los camotes, ¿no? Exactamente. Entonces, yo quiero que ya la gente se dé cuenta de que por cualquiera podemos votar menos por Morena. No se van a dar cuenta solos. Ahí está la Hay que guerra. hacérselos ver, Tenemos sí. que hacerlo nosotros, con 100, 200, 500, con miles de personas. Tenemos que dedicarnos a despertar conciencias. Esa es la guerra que declaré. Hay un libro que está haciendo conciencia en las clases medias. Se llama, no sé si ya lo llegaste a escuchar, La rebelión de las clases medias. Está en YouTube. Ah, Esa rebelión, qué bien. No, no lo he rebelión de las visto. clases medias Lo voy a para buscar. que nos unamos todos los que estamos en contra de la minoría que quieren que gane. O sea, Morena es la minoría triunfante porque las mayorías están atomizadas por tanta desinformación. Pero sobre Entonces, todo por la indiferencia, por eso es el peor pecado, es el peor pecado. la Entonces, indiferencia. la apatía de los buenos, que ya con eso ya no son buenos, porque el pecado de omisión es de los más graves. Decía Gilbert K. Chesterton, mi autor inglés favorito, no me preocupa la maldad de los malvados, sino la tibieza de los buenos. Exactamente. Bueno, ahí Sí, se no. los dejo de tarea. Además, pues Cristo vomita a los tibios, ¿no? Sí, exactamente. Pues Dante también los pone en la entrada porque pues no tienen derecho ni siquiera a entrar al infierno, los dejan en la entrada. Medio tatemados, ¿no? Muy bien, gracias, Leonardo. Tenemos a Alejandro Familiar. Adelante, Alex. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias. Una pregunta. Yo tenía la impresión de que en ese tratado MacLean-Ocampo me había llegado estos relatos de que se había ofrecido todo el territorio de México hasta más o menos Nayarit. No, O sea no que, está en la cláusula. no. Había la intención masónica de hacerlo, pero nunca se puso en blanco y negro en tinta. No, nunca. Ok. Sí, lo conocerían los historiadores serios que, pues no sobran, pero son suficientemente investigadores como para que si eso hubiera ocurrido, si eso se hubiera escrito, ya lo sabríamos. Ok. Otra pregunta, Bueno, de hecho, me acabas de hacer que me acuerde de algo que vale la pena que les cuente. Hubo un evento en el que participó Beno Juárez, todavía él muy joven, recién llegado de Oaxaca, mucho antes de ser presidente, un evento que se llamó, fíjense qué interesante, el Brindis del Desierto. Ahí estuvo Melchor Ocampo, ahí estuvieron los prohombres de la época, estoy hablando de 1950 y tantos, muy 1800. no, 1800, sí, 1850, al terminar la guerra de invasión del 47, se reunieron masones mexicanos en lo que se conoce en la historia como el Brindis del Desierto. ¿Y en qué creen, queridos amigos, que consistió el Brindis del Desierto? Del Desierto de los Leones, a 15 kilómetros de donde tienen su casa. Son muy cerquita del Desierto de los Leones, en un lugar muy elevado, a 2.600 metros, está la casa de ustedes, y a 3.000, a tiro de piedra prácticamente, está ese hermosísimo lugar arbolado que se llama el Desierto de los Leones.
cuya cola nos toca aquí en Huixquilucan, afortunadamente con abundancia de árboles, agua y cielo azul. En ese lugar maravilloso se firmó, bueno, se proclamó el brindis del desierto. ¿Qué fue el motivo por el cual brindaron? Entregar a México a Estados Unidos. Así es. No solo entregarlo, Lili, por una palabrita te falló. Anexar a México a la Unión Americana para que fuera la estrella número 40 y tantos que en aquella época le iba a tocar el numerito. Anexar a México a la Unión Americana. Fue el voto de los principales masones mexicanos a principios de la década de los 50. Y parece ser que este deseo, pues, no ha terminado, ¿no? No. Y perdón, Porque nada si más tú que- haces una encuesta en Monterrey, ¿cuántos crees que van a decir sí queremos la anexión? Te aseguro que más de la mitad. Sí. ¿Qué otra cosa, Alex? Me tenía la impresión de que también habías mencionado que se iba a hablar más adelante un tratado de Bucareli, ¿estoy correcto? Los tratados de Bucareli es otro super tema que vamos a ver antes de ver a Porfirio Díaz. Ok. Porque es en orden histórico. Primero se dan los tratados de Bucareli y después la caída de Porfirio Díaz. Prefiero ver primero tratados de Bucareli y luego echarnos un clavado sobre la vida de este prócer mexicano que es Porfirio Díaz. Con todo y sus manchones negros de haber sido masón, dejó de serlo, eso es un mérito extraordinario. Realmente es probablemente, no probablemente, seguramente el presidente hispanoamericano, a la par con García Moreno de Ecuador, que más ha hecho por su patria en su momento. Bien, hablaremos del asunto, claro que sí. Y ya nada más finalmente, acabo de encontrar ahorita que Ricardo estaba hablando de Zelensky y de la perversidad de lo que sucede en Ucrania. Acabo de encontrar un video estremecedor para que se los acabo de enviar a ti, Juan Bosco, a Adrián y a Ricardo para que lo puedan checar. Y ahí se muestra gráfica, documentalmente, en videos, en actuaciones, en todo, el bodrio de ser humano que es este cuate. ¿Me lo mandaste a mí? Sí, se lo envié, sí. Sí, no, psiquiátricamente está en el extremo más abyecto, no por enfermedad, sino por perversidad. Pero no sé si han visto ya toda la documentación visual de su carrera artística y sus actuaciones. Yo no la he visto, pero me voy a hacer un espacio este fin de semana para verlo. Viene ahí. No es muy largo, serán 12 minutos. Pero es demoledor. Perfecto. Muy bien, queridos amigos, pues si no hay alguna otra participación, nos despedimos. ¿Qué me dicen? Buenas noches, sí. Pues gracias, buenas noches. A todos. Pero muy buenas noches. Voy a enviarles por ahí un videíto que voy a grabar este fin de semana, recordándoles de manera muy cordial, pero muy firmes, el que ya toca el pago del mes de abril y que ojalá no me dejen tan colgado como el mes pasado, que me vean con ojos de piedad, misericordia y justicia, poder seguirme preparando y seguir transmitiendo de manera disciplinada y constante y bien documentada todas nuestras sesiones. Espero, sin su ayuda, pues no sería físicamente posible. Así que se las pediré de la manera más cordial, a la vez que firme, para que, gracias a su colaboración, podamos continuar con estas sesiones de concientización que estoy seguro que muchos de ustedes llevarán a muchísimas personas más, para inclinar la balanza a nuestro favor de los verdaderos mexicanos en las próximas elecciones. Pues gracias, muy buenas noches a todos y seguimos en contacto. Buenas noches. Nos vemos el lunes. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias a todos. Chao. Buenas noches a todos. Buenas noches.